Eguerdion, Gobernu Kontseiluak gaur 2,5 milioi euroko balioa duten laguntzak onetsi ditu Euskadiko lanbide heziketaren laugarren Euskal Plana sustatzeko helburuarekin. Lehenengo eta behin, 2017-2018 ikasturtean garatuko diren berrikuntza eta ekintzailetza proiektuak finantzatuko ditugu dirutza honekin. 3 mailatan jarduteko aukera ematen duten proiektuak sustatu nahi ditugu honekin. Prestakuntza integratu, berrikuntza aplikatua eta ekintzailetza aktiboa. Lanbide heziketako zentroetatik sortzen den berrikuntza Euskadiko enpresetara zabaltzea nahi dugu. Horixe da hain zuzen ere proiektuaren helburua eta bereziki enpresa txiki eta ertainetara hedatzea. Horrez gainera, 2017-2018 ikasturtean, lanbide heziketaren laugarren Euskal Planean jaso diren berrikuntza aplikatuko jarduera estrategikoei heltzen dieten irakasleen liberazio osoa edo partziala sustatuko dugu. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy ayudas por valor de 2,5 millones de euros para impulsar el cuarto Plan Vasco de Formación Profesional en Euskadi. En primer lugar, financiaremos proyectos de innovación y emprendimiento a desarrollar en el curso 2017-2018. Vamos a impulsar también proyectos que permitan actuar en el ámbito de la formación integrada, la innovación aplicada y el emprendimiento activo. Queremos que la innovación que nazca de los centros de formación profesional se transfiera a las empresas de Euskadi y en especial a las pymes. Además, impulsaremos la liberación de personal docente que durante el curso 2017-2018 se acoja a las actividades estratégicas de innovación aplicada del cuarto Plan Vasco de Formación Profesional. Gaur, halaber, gobernantza, gardentasun eta herritarren partaidetzarako erakunde arteko batzordea sortzeko baimena eman dugu, hain zuzen ere, horri helburu moduan daukan dekretua aprobatu dugu. 11. legegintzaldiko gobernu programaren 71. konpromisoari erantzuten dio ekimen honek, hain zuzen ere, eta helburua du gardentasunaren eta herritarren parte hartzearen inguruan egiten ditugun jarduketa guztiak koordinatzea. Organo berri honen bidez, politika eta zerbitzu publikoen ebaluazioa sustatu nahi da, lankidetzan eta kontu ematean oinarritutako ikuspuntuarekin. Horrez gainera, kanpo ikuskaritzetan lortutako nazioarteko gardentasun indizeetan lidergoa finkatu nahi dugu neurri honekin. Euskadi autonomia bakarra, Espainiako nazioarteko gardentasunaren azken ikuskaritzan 100 gardentasun adierazleetatik 100 adierazle eutsi diena. Hoy hemos aprobado la creación de la Comisión Interdepartamental de Gobernanza, Transparencia y Participación Ciudadana. Responde al compromiso número 61 del programa de Gobierno y su objetivo es coordinar todas las actuaciones que llevemos a cabo en el seno del Gobierno en materia de transparencia y de participación ciudadana. Con este nuevo órgano queremos impulsar la evaluación de políticas y servicios públicos con un enfoque colaborativo y con la perspectiva puesta en la rendición de cuentas. Además, queremos consolidar el liderazgo de los índices de transparencia internacional alcanzados en las auditorías externas. De hecho, Euskadi es la única autonomía que en la última auditoría de Transparencia Internacional España mantuvo 100 puntos sobre 100 en el ámbito de la transparencia. Gobernu Kontseiluak baimena eman du beste alde batetik, SMH, Salvamento Marítimo Humanitario, Euskadiko gobernuz kanpoko erakundeekin lankidetza jarduteko, Italiako kostaldean errefuxiatuak erreskatatzeko lanak egiteko helburuarekin. Euskal erakunde hori larrialdietako profesionalek osatzen dute, zuhultzaileek, urpekariek, erreskateko igerilariek, medikuek eta osasun teknikariek. Italiako kostaldean lan egiten dute errefuxiatuei eta tokiko erakundei laguntzen. Halaber, laguntza eskaintzen diete, gunean desplazatuta lan egiten duten beste gobernuz kanpoko erakunde batzuei. Laguntza hori
honako dokumentu honetan kokatzen da. Eusko Jaurlaritzaren esparru dokumentua krisi humanitarioari eman beharreko erantzun soziala, politikoa, erakundeen artekoa eta sailen artekoa modu partekatuan orientatzeko. Pasa den astean aurkeztu zen dokumentua eta une bakoitzean premiazko inplikazio humanitarioa behar duten egoerekin konpromiso proaktiboa hartzen da dokumentu horrekin. 2016an bakarrik kalkulatu da 5.000 persona baino gehiago hil direla Mediterraneoan, gerratik eta miseriatik iez 2017ko lehen hiruhilekoan dagoeneko 1.800 hildako dira. El Consejo de Gobierno ha autorizado la colaboración con la ONG vasca SMH Salvamento Marítimo Humanitario para labores de rescate a personas refugiadas en las costas italianas. Esta organización vasca está formada por profesionales de emergencia, bomberos, buceadores, nadadores de rescate, personal médico y técnico sanitario. Trabajan en la costa italiana para ayudar tanto a personas refugiadas como a las instituciones locales. También prestan apoyo a otras ONGs que trabajan desplazadas en la zona. Este apoyo se enmarca en el documento del Gobierno vasco para orientar la formación compartida, la respuesta social, política, interinstitucional e interdepartamental a la crisis humanitaria. Presentado la semana pasada este compromiso proactivo con las situaciones que requieren implicación humanitaria de urgencia en cada momento. Solo el año 2016, es importante recordarlo, se estima que más de 5.000 personas han muerto en el Mediterráneo huyendo de la guerra y de la miseria. El primer semestre del año 2017 la cifra supera ya las 1.800 personas muertas. Gaur, memoria historikoari buruzko ikus-entzunezko funtsa sortzea erabaki dugu. Artxiboa sortzeko laguntzen deialdia ireki dugu, Euskadiko memoria demokratikoa, gerra zibiletik egundainokoa, berreskuratzen lan egiten duten ikus-entzunezko proiektuak diruz laguntzeko. Ikus-entzunezko funts hori gogora memoriaren, bizikidetzaren eta eskubideen institutuaren bidez kudeatuko dugu. Izan ere, tematika demokraziaren eta giza eskubideen defentsarekin dago lotuta. Hoy hemos decidido crear un fondo audiovisual sobre memoria histórica. Hemos abierto una convocatoria de ayudas para subvencionar proyectos audiovisuales que trabajen la recuperación de la memoria democrática de Euskadi desde la guerra civil hasta la actualidad. Este fondo audiovisual lo gestionaremos a través del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, ya que su temática está directamente relacionada con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Gaur beste alde batetik, urrats berri bat eman dugu, baita ere, Donostian Alde Zaharra Osasun Zentroa sortzeko. Donostiako Bretxa plazako arraindegia eraikinean egingo da, zuzen ere. Eusko Jaurlaritzak 3 milioi euro inbertituko ditu, eraikin hori eraikitzen. Eraikin horrek gaur egun Esterlines kalean dagoeneko ordezkatuko du. Osakidetzaren osasun zentro berriak 2.185 metro kuadro izango ditu, 3 solairutan banatuta. Lokal modernoa eta irisgarria izango da, eta lehen mailako arreta eta etengabeko arretako gune zerbitzuak izango ditu. Osasun zentroa osoagoa, integralagoa eta koordinatuagoa eskainiko die guneko 14.200 auzokidei. También hemos dado un paso más para la creación del Centro de Salud Alde Zaharra en Donostia. Se situará en el edificio Pescadería de la Plaza de la Bretxa en Donostia. El Gobierno vasco invertirá 3 millones de euros en la construcción de este edificio, que sustituirá al ubicado en la calle Esterlines. El nuevo centro de salud de Osakidetza tendrá 2.185 metros cuadrados repartidos en 3 plantas. Se trata de un local moderno, accesible y que contará con atención primaria y servicio de punto de atención continuada. Ofrecerá un servicio sanitario más completo, integral y coordinado a los 14.200 vecinos y vecinas de la zona. Azkenik, jakinarazi nahi dizuegu baita ere, gaur
Gaztelaniaz lan egiten duten komunikabide digitaletan euskararen presentzia areagotzeko laguntzen deialdi berria onartu dugula. 400.000 euro dira euskarazko edukiak sustatzeko egunkarietako edizio digitaletan eta internet bidez euskaraz ere albisteak eskaintzen dituzten albiste agentzietan. Finalmente hemos aprobado también hoy la nueva convocatoria de ayudas para incrementar la presencia del euskera en los medios de comunicación digitales que trabajan en castellano. Son 400.000 euros para promover contenidos en euskera en ediciones digitales de periódicos y en agencias de noticias que también ofrecen noticias en euskera a través de Internet. Eta honen bestez, Jaurlaritzaren izenean eman beharreko informazioa. Galderari badaukazue, egin dezakezue. Miguel Ángel Blanco gogetak baitu eta itzuela 20 urte dira egunotan, gogoeta berezirik edo inaldu Jaurlaritza. Bueno, atzo lehendakariak berak esan zuenez, iraganean izandako sarrazkien giza eskubideen urraketa larrien gogorapenerako ekitaldiak antolatzea bidezkoa ezinbestekoa da, eta Jaurlaritzak atzo gogora institutuaren baitan egin zuenaz aparte gaur ordezkaritza nabarmena izango du, eta dauka, momentu honetan ja, Ermuako udaletxean antolatu den omenaldian, eta bestalde batetik Jaurlaritza bilera gaur hasi dugu baita ere minutu bateko isulunearekin. Beraz, atzo lehendakariak berak egindako adierazpenari orain hainbat keinu eta hainbat presentzia gehitzen diogu, erakusten emanez gobernuak bat egiten duela omenaldi ekitaldi guztiekin. Bueno, de alguna manera ha habido un recuerdo también, nos comentaban en el Consejo de Gobierno, 20 años después, no ha sido el caso de Euskadi, pero sí en Madrid no se ha habido exento de polémica, ¿no? No ha habido una unanimidad a la hora del recuerdo. Bueno, el Gobierno vasco considera que en relación con este asunto conviene poner el énfasis sobre todo en la existencia de actos de recuerdo y de memoria de las víctimas del terrorismo. El Gobierno vasco considera que cualquier fórmula institucional es útil y puede ser válida para cumplir con ese deber moral, ¿no? Con el reconocimiento y con el homenaje a las víctimas del terrorismo, ¿no? Y considera que no es bueno polemizar sobre cuestiones secundarias cuando hay coincidencia en lo fundamental. Por eso el Gobierno considera que, bueno, que lo fundamental, donde hay que poner el énfasis fundamental es precisamente en la existencia de estos actos de homenaje y de reconocimiento a las víctimas, ¿no? Y es en lo que quiere insistir. Hay que sumar, los actos institucionales suman todos, cualquiera que sea la fórmula, cualquiera que sea la forma en la que se organicen, y el Gobierno vasco quiere sumar y no polemizar, ¿no? Sí, no va a estar el Lehendakari en Ermua. ¿Tiene previsto, bueno, no sé si nos puede explicar exactamente cuál es la razón por qué ha tomado esa decisión el Lehendakari, si va a estar en el acto de Vitoria o va a participar en alguno de los actos que se han organizado estos días? Bueno, el Gobierno tiene una presencia institucional relevante en el acto de Ermua, ¿no? Tiene nada menos que un consejero y una consejera, de las dos pertenecientes a las dos formaciones políticas que integran la coalición, y es una representación suficientemente elevada y digna para un acto que requiere esa atención y cuyos objetivos comparte el Gobierno en su integridad, ¿no? El Gobierno hoy celebraba un Consejo de Gobierno, como ustedes saben, yo mismo estoy compareciendo como consecuencia del mismo, y esto ha condicionado la agenda de todos los miembros del Consejo de Gobierno, pero en fin, eso no ha impedido que mandáramos una delegación al más alto nivel que creemos que representa al Ejecutivo en ese acto y que asegura su presencia en el mismo, ¿no? Sí, yo quería preguntarle del ámbito económico, ¿no? Todas las noticias relacionadas con las empresas que estamos conociendo, ayer LAB, ELA, hoy también EH Bildu responsabilizaba de alguna manera al Gobierno vasco, decían que está actuando con pasividad en relación con lo que está ocurriendo en algunas de las empresas y calificaba de equivocada política industrial la que está realizando el Ejecutivo vasco. Bueno, el Gobierno vasco tiene un conocimiento directo y preciso de lo que está ocurriendo en el sector industrial vasco, ¿no? Tanto en relación con las empresas que están atravesando dificultades como en relación con las muchas y muchas empresas que se encuentran en momentos francamente positivos, ¿no? Y obteniendo muy buenos y excelentes resultados que también hay
aunque no aparezcan en los medios de comunicación, ¿no? Pero forman parte de la realidad del sector industrial en este momento, ¿no? El Gobierno sigue, como hasta ahora, en aplicación de su política industrial y en aplicación de su plan de industrialización, que se aprobó hace unos meses, sigue en contacto permanente con las empresas que atraviesan dificultades a la búsqueda de fórmulas que permitan mantener la actividad y el empleo, ¿no? La realidad que atraviesa cada una de las empresas que están siendo noticia estos días es muy diferente porque pertenecen a sectores distintos y se encuentran con dificultades de muy diferente naturaleza, ¿no? Algunas afectan a la financiación, otras afectan al proyecto industrial propiamente dicho, otras tienen que ver con la ausencia de socios industriales de referencia que los había y no existen o que han querido abandonar su responsabilidad en este sentido, ¿no? El Gobierno vasco lo que quiere subrayar es su presencia permanente, su ayuda, su constante acompañamiento a los responsables de las empresas, su contacto permanente con los directivos, con los propietarios y con los representantes de los trabajadores de estas empresas para intentar buscarles un futuro, para intentar garantizar el mantenimiento de la actividad y del empleo en todas ellas, ¿no? En el pasado, este mismo tipo de dinámica, este tipo de iniciativas han permitido reflotar algunas empresas y garantizar su continuidad, ¿no? Por tanto, esperamos que en este caso los buenos oficios que está desarrollando el Gobierno en contacto permanente, insisto, con las direcciones, con los propietarios y con los representantes de los trabajadores pueda arrojar buenos frutos y nos permita afianzar, apuntalar a estas empresas y garantizar su continuidad con el mantenimiento de la actividad y del empleo, ¿no? El Gobierno lo que tiene claro es que en ningún caso puede suplantar a los empresarios de referencia, ¿no? Porque esa opción está excluida en el ámbito de la Unión Europea, sencillamente, ¿no? Pero en el terreno de la política industrial su apoyo es permanente, su presencia y acompañamiento es constante, insisto, con contactos permanentes, ¿no? Con los máximos responsables de las empresas. Y en ese sentido confían que la labor que está desarrollando ahora pueda fructificar antes pronto que tarde. Pero sí quiero llamar la atención sobre un dato. Estas situaciones no se resuelven de la noche a la mañana, que nadie espere que de un día al siguiente vayan a encontrarse fórmulas que vayan a resolver inmediatamente la situación de empresas en crisis. Este tipo de procesos llevan su tiempo porque es preciso trabajar para buscar y conseguir encontrar socios de referencia en lo industrial o en lo financiero y, insisto, esto requiere gestiones que se dilatan en el tiempo, ¿no? Por tanto, el Gobierno está preocupado y ocupado con estas empresas, pero al mismo tiempo no pierde de vista el panorama general, un panorama general en el que el crecimiento del Producto Interior Bruto es permanente. Este mismo año se ha corregido la previsión de incremento del Producto Interior Bruto al alza. El crecimiento del PIB industrial ha crecido un 2,4% en el primer semestre de este año, lo que significa que también en el ámbito específico de la industria el PIB está operando con carácter general con una conducta positiva. Y de lo que se trata y en lo que se empeña el Gobierno es en mantener esta tendencia. La recuperación se está produciendo paso a paso, décima a décima, empleo a empleo, y el Gobierno se empeña en mantener esta tendencia. Zehatz horien aurrean zein da Jaurlaritzaren erantzuna? Diote industria politika daramana ez dela egokiena. Bueno, a ver, politika industrialaren emaitzak hortze daude. Inguruarekin konparatuta, lanpostu industrialak gehiago sortzen dira beste inguruko lurraldeetan baino. Industriaren evoluzioa barne produktu gordinaren baitan, inguruarekin konparatuta, handiagoa eta jasoagoa da. Emaitzak hortze daude beraz. Baina esan bezala, sektor industrialaren egoera ez da bakarrik enpresa jakin eta konkretu horiek erakusten ematen dutena. Beste batzuk ere badira, emaitza onak ematen dituztenak, eta ahalbidetu egiten dutenak oroar barne produktuari buruzko informazioa hoberantz joatea urtean zehar, eta bereziki barne produktu gordinaren industriari buruzko atalaren evoluzioa positiboa izatea 2017 honetan bertan, lehenbiziko 6 hilabeteetan 2,4an igo delako. Beraz, emaitzak hortze daude.
Martxa horiek ezin dira bazterrean utzi. Horrek ez du esan nahi sektore guztiak eta sektore guztiko enpresa guztiak ondo daudenik. Hori errealitatea bata, baina Jaurlaritzak orain arte bezalaxe, beraiekin batera elkarlanean jarraitzen du. Lanean esan duzu etengabe, bai langileekin, bai zuzendaritzarekin, enpresa ezberdinak, krisian dauden ezberdinekin, jarraipen zehatza egiten ari zaretela. Bai, Jaurlaritzak zehatz eta ondo, zuzenean ezagutzen du sektore industrialaren egoera, ezta? Eta zailtasunak jota dauden enpresa horiekin egunero dago, bai zuzendaritzarekin, bai enpresa jabeekin eta baita ere langileen ordezkariekin. Egunero, etengabe, lanean, elkarlanean, eurekin batera irtenbideak bilatzen, kasu batzuetan finanziazioa, beste batzuetan erreferentziazko sozio bat industria aurrera atera izateko, realitatea diferentea da enpresa bakoitzean eta bakoitzak bere berezitasunak ditu, beharrak ere diferenteak ditu, eta bakoitzarekin batera irtenbideak bilatzen beti ere helburu moduan eukirik jardunaren mantenimendua eta enpleguaren areagotzea posiblea den neurrian. Helburua beti da, beraz, jardun ekonomikoa mantentzea, enpresak irautea eta enplegua mantentzea. Horixe da, beti ere jardunaren partekatuaren helburua. Baina argi utzi behar da baita ere, honek ez dituela emaitzak egun batetik bestera ematen. Enpresa hauek batzuk ja hilabeteetan daude zailtasunekin, ez da oraingo kontua, eta eurekin burutu beharreko elkarlanaren emaitzak ez dira egun batetik bestera gauzatuko. Hori ez da gautik egunera gertatzen. Eta beste kasu batzuetan lortu izan den moduan, zailtasunak izan dituzten enpresekin batera jokatuz, zailtasun horiek gainditu alizatea, kasu honetan ere, gobernuak espero du, emaitza onak izatea eta fruituak ematea orain gauzatzen ari den elkarlan prozesu hori, ez da? Que ha alcanzado el PNV en Madrid para apoyar el techo de gasto esta tarde en el Congreso, parece ser que había algún tipo de diferencia de interpretación de tipo técnico que afectaba a los cálculos en relación a las especificidades del concierto. Era una preocupación también del propio gobierno que había que aclarar. No sé si está al tanto de esas dificultades que han retrasado hasta el día de hoy el acuerdo y en todo caso me gustaría conocer su valoración. Hombre, en relación con el acuerdo relativo al techo de gasto, bueno, solo puedo decir desde un planteamiento compartido de la bondad de la estabilidad institucional, que es una noticia importante y que es una noticia que pone de manifiesto la existencia de un acuerdo y, en fin, la estabilidad institucional siempre prefiere el acuerdo que el desacuerdo, ¿no? A partir de ahí sí puedo insistir en el hecho de que la existencia de un acuerdo en torno al techo de gasto no entraña necesariamente un acuerdo en torno al presupuesto en sí mismo, que todavía, hasta donde yo sé, pues sencillamente se encuentra sin iniciar la negociación correspondiente, ¿no? Por lo que se refiere a las diferencias que comenta usted, poco le puedo añadir. Sí le puedo decir que el Gobierno vasco sigue en las conversaciones bilaterales que entabló hace unas semanas en relación con la ley quinquenal de cupo, que está todavía por aprobar definitivamente, y está intentando negociar, está negociando, intentando acordar los flecos que quedan pendientes en relación con la reforma de la Ley de Concierto Económico que se incluirá en el orden del día de la próxima convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto Económico. En ese terreno sí que el Gobierno vasco está trabajando conjuntamente con el Gobierno central, buscando las fórmulas y limando las diferencias que puedan existir de cara a favorecer, a hacer posible ese acuerdo que en la próxima Comisión Mixta del Concierto Económico permitirá aprobar las bases de la Ley quinquenal del cupo para el próximo quinquenio y las bases de la reforma, de los aspectos de la Ley de Concierto Económico que es preciso reformar. Bai, orduan, Espainiako gobernuarekin lotzeko falta dien horiek, eta ez dakit aurrera dago begira ere transferentzien berriro ere ipini duzuen mahai gainean edo bestelako harremanik izan duzu. Ez, momentu honetan, gobernu zentralarekin Eusko Jaurlaritzak dituen harremanak batez ere hor kokatuta daude. Badira, oraindik ere lotu gabe dauden puntu batzuk,
kupoari buruzko 5 urteko legeari dagokionez, datozen 5 urteetarako aprobatu behar den legearen inguruan alegia, eta bedira baita ere kontzertuan aldaketa batzuk sartu behar direnez, aldaketa horiek adosten gobernu zentralarekin. Adosketa horiek edo negoziaketa horiek bukatzen direnean eta adostasun bat egon badagoenean, orduan bai egongo gara urrengo urratsa emoteko moduan, eta urrengo urratsa izango da kontzertuaren bitariko batzordea konbokatu eta biltzearena. Horiek oraindik negoziaketa bidean eta elkarrizketetan dauden puntu hori guztiak adosteko eta hortik aurrera eman behar diren urrats legislatiboak ahalbidetzeko. Aurrekontuen negoziazioa ez dela hasi izan duzu, baina gaur lortu den akordio hori gastu zapaiarena, horrek ez dakit errestuko lukeen aurrera begira ere bestelako akordioak eta bestelako kontuak lortzea, eskadirako aurrekoan gertatu zen moduan. Bueno, horrek esan nahi du bakarrik kasu honetan eta puntu hori dagokionez akordioa dagoela, baina ez da gauza bestearekin konfunditu behar. Gauza bat da, gastuaren topeari buruzko akordioa lortzea eta beste gauza bat oso diferentea aurrekontuari buruzkoa. Eta aurrekontuari buruzkoa gauzatu alizateko oraindik ere elkarrizketa eta negoziaketa asko behar izango dira. Batek ez dakar, nahita ez bestea. Le ha contestado Rajoy al Lehendakari la carta que le envió en relación fundamentalmente al tema de la ley de víctimas de abusos policiales y otras cuestiones que van en esa misiva, y digo, se ha tenido noticias en relación a la carta y en relación a la esperada reunión. Bueno, solo le puedo confirmar que hasta la fecha no hay ningún compromiso efectivo en relación con la celebración de esa reunión que ha venido solicitando el Lehendakari, y tampoco hay fecha sobre el particular. Estamos, por tanto, a la espera de que puedan concretarse todos estos aspectos que tienen que ver con esa reunión que demanda el Lehendakari, ¿no? Galdetu nahi nizun, Bolivian diren bi bizkaitar horien inguruan informaziorik baduzuen, noiz ekartzeko asmorik edo horren inguruan Bueno, nik ezin dezaket momentu honetan informazio berririk eman, bai familiarekin kontaktuan gaudela, baita ere bertako ordezkariekin badugula lotura momentu orotan, eta familiari gure laguntza eskaintzen gabiltzala, aldu neurrian, Jaurlaritzak alduen neurrian bentsat, eman beharreko urratsak ahalik eta modurik erosoenean eman daitezen. Nola nahi ere, gure doluminik sentikorrenak eta sakonenak adierazi behar diegu familiako kidei, benetan ezbeharra handia izan delako eta izugarrizko pena eman digulako horrelako ezbeharra baten ondorioz 3 pertsona hilak gertatu izana, ezta? La familia estaba comentando, hay un tercer joven, me parece, también vizcaíno herido, no sé si también sí. Se está en ese trámite de que puedan ir cuanto antes. Sí, bueno, el gobierno vasco está en contacto permanente con la familia y está llevando a cabo todas las gestiones al alcance de su mano para prestar a la familia el apoyo y la necesidad que pueda tener de cara a repatriar lo antes posible los cadáveres de las familias, ¿no? En fin, el gobierno ahí tiene su red de contactos y está poniendo a la disposición de la familia, insisto, con respecto a las mismas y respetando su duelo y expresando una vez más públicamente pues las condolencias más profundas por un hecho desgraciado que nos ha traído una consecuencia fatal, ¿no? Oso ondo.